Consideremos un campo vectorial F, es un campo tridimensional que tiene funciones componentes P, Q y R. Entonces, el rotor o rotacional de este campo vectorial F se define como este nuevo campo vectorial que está formado por restas entre las derivadas parciales de las funciones componentes del campo vectorial. El rotor rotacional del campo vectorial es importante en lo que es mecánica de fluidos, dado que cuantifica de manera microscópica la rotación de las partículas de fluido alrededor de un eje, como vamos a ver dentro de un ratito. Por ahí, esta fórmula es complicada de recordarla, ¿sí? Involucra restas entre derivadas parciales, pero por ahí uno no sabe bien de dónde viene. Entonces vamos a dar una fórmula más sencilla que permita arribar directamente a esta expresión y que sea más fácil de recordar. Entonces, previamente definimos el operador gradiente de esta manera. El operador gradiente, como bien se sabe, se aplica a una función escalar, ¿sí? En este caso la función escalar será una función de tres variables independientes. Entonces lo que se obtiene de aplicar este operador gradiente a esa función escalar es un vector que involucra las derivadas con respecto a cada una de las variables de esa función. Entonces, si yo defino ese operador gradiente, bueno, puedo aplicárselo a cualquier función de tres variables independientes. En este caso podría ser cualquiera de estas tres funciones escalares que nos están formando el campo vectorial F, por ejemplo. Entonces, apliquemos este operador gradiente, pero a modo de producto vectorial a nuestro campo F, que tiene estas tres componentes, P, Q y R. Entonces, resolvámoslo como un producto vectorial. Sabemos que, bueno, primero que vamos a obtener un nuevo vector, por supuesto, y para obtener cada componente, bueno, resolvemos de manera convencional, ¿sí? Para obtener la componente en I, bueno, nos deshacemos de fila y columna que contengan I y multiplicamos o aplicamos la derivación cruzada. Entonces tenemos la derivada con respecto a I de R, la primera, menos la derivada con respecto a Q de Z, ¿sí? Entonces tenemos nuestra componente I, hacemos lo mismo con la componente J, ¿sí? Nos deshacemos de J y nos deshacemos tanto de la fila como de la columna. Este término es negativo, como ya sabemos, y aplicamos la derivada cruzada de esta manera. Lo mismo en el caso de la componente en Z, es una aplicación de producto vectorial convencional, lo único que en vez de tener vectores, ahora lo que tenemos es, bueno, estas tres funciones escalares y estas tres componentes que lo que hacen es derivan, ¿sí? Uno aplica esto, digamos, esta derivada a Q, por ejemplo, entonces deriva Q con respecto a X, ¿sí? Solamente la aplicación de este operador gradiente tal y como lo hemos definido. Entonces, el resultado obtenido es, por supuesto, un campo vectorial. Nosotros teníamos un campo vectorial y lo que hicimos es aplicarle derivación y terminamos restando términos de derivadas parciales. Y entonces obtenemos, por supuesto, un nuevo campo que, bueno, ese campo coincide con esta fórmula que nosotros teníamos acá arriba. Entonces uno puede definir el rotor de un campo vectorial F como el operador gradiente vectorial F. Entonces, esto, si uno recuerda qué es lo que está haciendo, ¿sí? Operador gradiente vectorial F es aplicar a modo de producto vectorial ese operador gradiente que definimos a nuestro campo vectorial. Entonces esto, por supuesto, es más fácil de acordárselo de memoria que esto, y uno lo hace y lo obtiene facilísimo a esta expresión que a priori recordársela de memoria es medio complicado. Bien, una observación o una propiedad sobre este rotor del campo vectorial. Entonces suponemos que tenemos una función f de tres variables independientes y que tiene derivadas parciales segundas continuas. Entonces el rotor del gradiente de f es igual a 0. 0 es un vector, ¿sí? El rotor es un campo vectorial, entonces esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo acá? Acá tenemos gradiente de f, o sea que el campo vectorial que antes era f, o sea lo que acá le llamamos f, al que le estamos calculando el rotor, es un campo obtenido por calcular el gradiente de una función f. Entonces esto es un campo conservativo en definitiva. Entonces lo que estamos diciendo es que si nuestro campo es conservativo, entonces
el rotor de ese campo es 0. Si uno chequea y es conservativo, si uno sabe que es conservativo, entonces inmediatamente este teorema nos dice que el rotor de ese campo vectorial nos va a dar 0. Entonces la forma de demostrarlo es sencillo, o sea, uno lo que hace para utilizar la definición, ¿sí? Aplicamos el rotor de un campo, rotor de f, es esta fórmula, el operador gradiente vectorial, nuestro campo. Nuestro campo ahora es gradiente de f, entonces será operador gradiente vectorial, gradiente de f, y eso es lo que formulamos de esta manera. Fíjense, acá tenemos nuestro campo, antes teníamos p, q y r, ahora tenemos la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z, ¿sí? Es nuestro campo gradiente de f. Y el operador gradiente es el mismo que teníamos antes en la definición de rotor y es lo que tenemos que aplicar. Nuevamente, resolvemos esto a modo de producto vectorial. Entonces, por ejemplo, para tener la primera componente, la componente y, nosotros nos deshacemos de esta columna, nos deshacemos de esta fila y aplicamos derivación en esta dirección y en esta dirección. Entonces lo que tendremos en la primera componente será la derivada de f, está con respecto a z, y luego con respecto a y. Entonces eso es lo que tenemos. La derivada segunda de f estaba derivada con respecto a z y ahora la derivamos con respecto a y, menos aplicamos derivación con respecto a z en esta dirección, o sea, teníamos la derivada de f con respecto a y y ahora la derivamos con respecto a z, o sea que tenemos una derivada segunda nuevamente. El mismo procedimiento se realiza para la componente j del resultado y la componente k del resultado. Entonces uno obtiene, por supuesto, un nuevo campo vectorial que es el rotor de ese campo gradiente. Ahora bien, nosotros dijimos que las derivadas parciales segundas eran continuas. Eso era una hipótesis del teorema, era una de las cosas que pide el mismo teorema. Entonces, si eso es posible, uno puede aplicar el teorema de Clairaut o de Schwarz. Y entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Bueno, estamos restando derivadas parciales cruzadas, entonces estas derivadas parciales cruzadas son iguales en virtud del teorema de Schwarz. Sucede en esto, que derivamos con respecto a y con respecto a z, y luego en esta otra derivada tenemos derivada con respecto a z, con respecto a y, y acá lo mismo, siempre son derivadas cruzadas. Entonces en definitiva el resultado es 0 en y, 0 en j y 0 en k, o sea, el campo vectorial nulo. Entonces esto es la demostración de esto que está acá o de este teorema. Bien, entonces, el rotor de un campo vectorial es un nuevo campo vectorial. Entonces, como recordaremos de la definición de campo vectorial, ¿qué representa? A cada punto x y del espacio lo que tiene es que le asigna un vector. Le asigna un vector, en este caso, en 3 dimensiones espaciales. Entonces, si nuestro campo F es un campo de velocidades de un fluido, la interpretación física de esto es que las partículas de fluido tienden a girar alrededor del eje formado por el vector correspondiente, ¿sí? El vector correspondiente al rotor. Entonces, si yo tengo un punto x y z, el rotor de ese campo lo que hace es asignarle un vector a ese punto, ¿sí? Y entonces, las partículas de fluido van a girar en este punto, o en la cercanía de este punto, de manera microscópica, van a girar alrededor de ese punto. Si uno se corre, uno tiene otro punto y tiene otro vector dado por el rotor. Entonces, cerca del otro punto, las partículas tenderán a girar de otra manera, pero alrededor de este punto tienden a girar sobre ese eje formado por el rotor. Entonces, en definitiva, nos está dando una medida o una cuantificación, o sea, se asocia a la rotación de partículas de fluido, a la rotación al movimiento en sí mismo de las partículas. Bien, entonces, si nosotros calculamos el rotor y da 0, o sea, si da 0 para todo punto x y z, da el campo vectorial nulo, lo que quiere decir es que las partículas de fluido no giran, ¿sí? Están estacionarias, ¿sí? Y no giran alrededor de nada, de ningún eje. Entonces, en ese caso se dice que el campo es irrotacional. Entonces tenemos un campo irrotacional. Y por consecuencia del teorema que vimos anteriormente, si el campo es conservativo, será irrotacional y viceversa. Si es irrotacional, es conservativo. Entonces, que sea irrotacional implica que el rotor es 0 en todo punto, y que sea conservativo también implica lo mismo, lo acabamos de comprobar cuando demostramos el teorema anterior.
La magnitud del rotor, o sea, este vector que se asigna a este punto debido a este campo vectorial, tiene una magnitud, por supuesto, puede ser módulos, entonces es mayor o menor. Entonces la magnitud de ese vector corresponde a la velocidad de rotación. Entonces, a mayor magnitud de ese vector, lo que vamos a tener es mayor velocidad de rotación de las partículas de fluido. Entonces, la vorticidad, ¿sí?, que es algo muy empleado por ejemplo, en estudios de aerodinámica o en estudios de meteorología, pero al ingeniero mecánico le interesa más la aerodinámica, es el campo vectorial definido por el rotor de su campo de velocidades. De hecho, la vorticidad es el rotor, ¿sí?, es el rotor del campo de velocidades de un fluido. Entonces, esto, por ejemplo, es un resultado de un análisis de elementos finitos, y esto es vorticidad, magnitud de vorticidad, o sea, magnitud de un vector, alrededor de un perfil alar que cambia su inclinación continuamente. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, estos torbellinos o vórtices se asocian directamente al rotor del campo vectorial de velocidades del fluido, que en este caso es aire, ¿sí?